Mira, una pregunta curiosa. A mí de siempre me ha gustado la medicina, aunque tengo que decir que me apasionaban mucho más los aviones. Incluso intentar ser piloto en una época donde era muchísimo más complicado que ahora. Pero, como ves, llevo gafas, un astigmatismo muy leve en aquellas épocas, ya la presbicia de la edad, la que va aumentando, la que hizo que me decantase por la medicina. Y ya pues hice mi carrera de medicina, hice mi especialidad, que tuve la suerte, siempre digo, porque el examen MIR, para aquellos que no lo sepan, es un examen de que tú tienes que competir con absolutamente todas las personas que se presentan y una vez conseguida una plaza, tienes que competir a la vez con las plazas que haya. Entonces puede haber X de anestesista, X de otorrino, X de urólogo. Yo tuve la suerte de escoger la plaza que quería y donde quería. Entonces, bueno, yo en esa parte he estado siempre satisfecho de hacer. Como digo, he hecho lo que quería hacer, donde quería hacer y me he dedicado a lo que quería hacer. Yo creo que desde el punto de vista laboral es quizá lo mejor. Al principio, evidentemente, José Luis, todos los principios son muy difíciles. ¿Eh? No piense que uno monta una consulta y que el trabajo... No, hay veces que había que trabajar pues día a día. ¿Eh? Yo recuerdo contratos día a día y después todo fue rodando y bueno, pues... ya fueron muchos años de trabajo y que también sirvieron para mucha investigación. ¿Eh? A mí siempre he dicho que a mí me hubiera gustado ser una persona del Renacimiento, que no solamente la medicina, sino otras muchísimas cosas más que me apasionan. Bueno, informar se ha vuelto como un deporte de riesgo, ¿no? Cada vez hay campañas de, digamos, de desprestigio, de burla, incluso, bueno, ustedes en Cuarto Milenio lo habéis vivido en vuestra carne. ¿Se puede decir de que la verdad o quienes la defienden están en peligro? Muchas veces es más difícil contar la verdad porque es más complicado que contar un bulo o crear un bulo. Cuando uno intenta defender su verdad, evidentemente, y ser honesto con lo que uno cuenta, hay veces que es difícil. Algunas veces, hoy precisamente, compartí en una de las redes sociales, pues como cuando uno pues, emite un vídeo, emite un programa, hay veces que esos bots, esos robots que existen en las redes sociales, convierten a tu información y la someten a un limbo, ¿no? Para quizá, si no se censura directamente, sí pasa a un limbo informativo que parece no llegar. Pero cuando uno intenta ser serio, intenta informar. Yo, por ejemplo, en el mundo de la comunicación, pues de una forma o de otra llevo muchísimos años y intenta ser coherente con uno mismo, pues al final, por lo menos se le queda a uno la tranquilidad de que lo que está uno haciendo está transmitiendo lo que uno cree real. Pues se puede equivocar, porque evidentemente aquí infalible no hay nadie. Pero al ser honesto, evidentemente tenemos la ventaja de que lo que vamos contando nadie nos puede sacar los colores. Y muchas veces cuando te informa de esos lugares, y no estamos hablando de esos fake, sino de esas informaciones que están ahí, que como he dicho, muchas veces están ocultas en un mare magnum de múltiples informaciones no reales, pues claro, dices, ¿de dónde pueden sacar esa información? Simplemente un tema de investigación, un tema de comprobación, un tema de buscar esa verdad y no buscar esos bulos que muchas veces es difícil de discernir. Y como te digo, realmente hay que intentar informar, pero con el viso de que lo que tú estás contando, lo que hay detrás tuyo, lleva el viso de la realidad. Bueno, por las redes circulan rumores sobre la colocación de un chip o una vacuna mundial casi obligatoria.
¿Hasta qué punto, o sea, cómo puede significar esto en nuestras libertades? ¿Cómo puede afectar a nuestras libertades y cómo puede ser beneficioso, digamos, para la humanidad? Claro, la aplicación de un chip no es de ahora, sino de hace muchos años. La aplicación de un chip ya lo veíamos incluso en el gobierno de Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, e incluso se ha hablado alguna otra vez donde se nos estaría, pues nuestro, por ejemplo, historial médico, nuestras cuentas bancarias, todos nuestros datos, un chip que se mete en la región subcutánea, debajo de la piel, y estaría todas nuestras informaciones. Al igual que, por ejemplo, se han visto chips pues, de personas que van a discotecas, pasan simplemente la mano y ya pues se activa. Es como el chip, algo muy parecido al chip que llega las tarjetas de crédito. Claro, el chip voluntario, hay muchas personas que quieren que se le aplique porque desde el punto de vista positivo de llevar la información médica si te pasa algo, pero claro, hay un lado oscuro. Si tú tienes una alteración médica o tienes algún tipo de alteración, esas empresas te van, por ejemplo, a contratar. Puede ser denostado para ciertos tratamientos porque tenga una alteración, porque tu genética sea de una forma determinada. El banco te va a dar, por ejemplo, un préstamo si al leer tu chip puedes tener riesgo de algún tipo. El control, al igual que hay países que controlan y hemos visto países que montan cientos y cientos de millones de cámaras, pues, y que hay incluso ya una especie de tarjeta pues de punto para poder incluso otorgarte un préstamo, ¿no? Pues quizá ese chip, que es lo que estaban diciendo, y por las redes tú bien sabes que ocurre, que se estaba diciendo para mejorar, para proteger. Desgraciadamente, muchos gobiernos tipo totalitaristas pues intentan que se aplique su verdad, el control de las personas. Un simple aparato de un móvil, y hemos visto hace pocas semanas, han controlado a toda la población de un país como por ejemplo España por la geolocalización, sin perdidos permisos. Curiosamente, un país que dice que tiene muchísimas libertades, pues por un motivo que han dicho que, bueno, por el control demográfico y demás, se hizo una primera prueba mucho antes de la pandemia. Ya con la pandemia te pueden localizar en cualquier momento con una diferencia simplemente de unos metros donde se encuentra tu móvil. Pues algo así, pues lo que algunos preconizan por el chip. Introducírtelo en una inyección, evidentemente, técnicamente es probable que sea posible mediante la utilización de nanobots, esos pequeños elementos que se están utilizando, por ejemplo, en la ingeniería contra el cáncer para destruir las células cancerígenas, para poder localizarlo. Evidentemente, un aparato pues como este, un simple móvil, pues es mucho más sencillo. El chip, pues evidentemente, si implican que tendremos que ponerlo, ocurrirá a lo mejor como las películas, quien quiera ponérselo, quien no quiera ponérselo, y los disidentes que siempre lo habrá, ¿no? Desde Inhotep hasta hoy la medicina ha experimentado grandes avances. Sin embargo, siempre ha existido el mirar atrás, el mirar a otras épocas. ¿Por qué ocurre esto? Claro, la medicina, que tú has dicho de Imhotep, médico y arquitecto egipcio, que realmente nos habla de una época donde pensamos que la medicina de nuestros ancestros era medicina, bueno, muy poco desarrollada. Pero hay que decir, por ejemplo, la estela de Comombo, en un templo que se encuentra en pleno orilla del río Nilo, vemos donde existen aparatajes prácticamente igual a los que tenemos ahora.
pinzas, bisturíes, aparatos para aumentar, por ejemplo, el espacio de la fosa nasal o los ojos. El mismo papiro de Edwin Smith, que se calcula que pueden tener unos 4.500 años, nada menos, 2.500 años antes de nuestra época, 4.500, 4.600 años, ya hablaba de una serie de cirugías pues parecida a la que utilizamos ahora, como incluso tratar una fractura de cráneo, una cirugía de oído o limpiar una herida. Galeno, ese médico de gladiadores, ese que da el nombre también a los sanitarios médicos, pues Galeno descubrió por necesidad, puesto que su vida estaba en un tenderete, porque aparte de médico de gladiadores era también médico de emperador y de muchos patricios, pues realmente conoció lo que era la cirugía, conoció también la anatomía humana, pero también describió, por ejemplo, una aplicación contra la luxación del hombro que se ha utilizado pues hasta el siglo pasado. La medicina antigua guarda muchos secretos y de hecho hoy por hoy se utilizan muchos remedios de cirugía antigua. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado una manzanilla cuando nos dolía la tripa? Nos lo ha dado nuestra madre, nuestra abuela, nuestro padre y seguimos tomándolo ahora, por ejemplo. ¿Cuánto pues infusiones de tomillo o no hemos tomado un té pues para sentirnos también mejor? Por eso digo que la medicina, el aloe, por ejemplo, la mirra. La mirra, eso que, como yo digo muchas veces, el oro, incienso y mirra que se supone que le dieron a Jesús de Nazaret cuando era pequeño, pues todo el mundo sabe lo que el oro, todo el mundo sabe lo que es incienso, pero la mirra todo el mundo dice, ¿y esto para qué sirve? Pues ya los soldados romanos, en sus petos, en sus rodilleras, llevaban mirra. La mirra lo ponían en bolita cuando le daban con un golpe, con la espada, con el pilum, con lo que fuese. Pues la mirra es un antiinflamatorio y un antiséptico, al igual que el aloe que se conoce desde la antigüedad. No había antibióticos per se, pero existían los hongos curativos y de hecho la penicilina viene del penicillium, que es un hongo. Por lo cual, esa medicina antigua, ese por ejemplo chamanismo ruso, perdón, siberiano, donde la etnia bogul, por ejemplo, utilizaba la manita muscaria con la orina de los arces o la orina de incluso de mujeres y después la tomaban pues para obtener un elemento alucinógeno o simplemente aquellos romanos que cogían la hoja del sauce que se encontraba el ácido acetilsalicílico, vamos a decir una marca, la aspirina, que hoy en día ya no he utilizado como antiinflamatorio. Antiguamente era un gran antiinflamatorio. Con mi edad lo que se utilizaba no existía prácticamente el paracetamol, o no existía, se tomaba aspirina, pero hoy en día la aspirina se está utilizando muchísimo más, porque como bien sabe, esa aspirina de 250 miligramos, muchísima población a partir de cierta edad lo toma como antiagregante plaquetario para evitar un ictus. Fijaros que ya los romanos tomaban su corteza del sauce y ya tenían su aspirina, ¿no? Parece que el número de avistamientos se ha disparado en este confinamiento y bueno, sin embargo también he investigado un poco y he visto que muchos son fake, que son digamos falsos. ¿Puede que exista una intención de que el colectivo esté en pánico, de que tengamos miedo y, o- y hasta qué punto es real lo que está pasando, lo que vemos en redes? Que yo pienso que en parte sí es verdad. Claro, luminarias en el cielo seguro que han existido a lo largo de toda la época. Lo que pasa que fíjate que ahora que los aviones comerciales prácticamente no vuelan por los cielos de la gran parte del mundo, donde la contaminación se ha reducido, donde cuando vuela algo o viene un dron o bien algún helicóptero oficial o algún avión militar. Entonces, cuando aparece en luminaria
hay veces que se pueden confundir con esos satélites de Elon Musk o con los globos de Google, por ejemplo, pero siguen apareciendo luminarias raras. Pero estas luminarias raras, pues fíjate que no es solamente de esta época. Yo hablaba el otro día en mi canal de YouTube, Doctor Pertera, La Rueda del Misterio, sobre las luces de Pomuk, unas luces que aparecieron en 1393, un 23 de marzo, o sea, pues, imagínate, 700 años o algo, o incluso algo más, pues 700 y pico años en Praga, y donde 5 luminarias aparecen. Allí no había ni helicópteros, ni drones, ni globos sonda, ni absolutamente nada. Sí es verdad, yo he tenido ocasión pues de comentar sobre esas luminarias, incluso hacer programas entrevistando a personas sobre las luminarias, y sí parece que hay un número elevado. Desgraciadamente, cualquier imagen que nos llega, y hace poco me llegaban unas imágenes muy interesantes, pero claro, aparecen muchos fake. Cuando alguien te manda un vídeo, aunque sepa el origen, es muy complicado el validar ese vídeo. Cuando ya hay muchos testigos en diferentes lugares, es verdad que pueden haber visto algo, pero siempre esa fake news, esas noticias falsas, noticias que muchas veces lo que hace es complicar, y lo digo muchas veces, dentro de una realidad no hay cosa mejor que crear muchas mentiras para hundir la realidad, ¿no? Sí, parece que se están viendo luces, pero claro, también conocemos casos porque simplemente drones han sido confundidos. Y aquí en la ciudad donde habito normalmente, en Málaga, pues el dron de un servicio de seguridad que lo que hacía controlar el tráfico y que aparecía por la tarde fue dado como un ovni que aparecía a lo largo de la tarde. Hay que tener cuidado con la información, hay que intentar discernirla y evidentemente siempre hablar con los testigos. Cuando muchos testigos dicen que han visto lo mismo, evidentemente intentar valorar si es un satélite. Tenemos ahora datos para saber si son satélites, si son esos globos sonda de Google, o si son esos satélites unidos que van con una especie de tren de Elon Musk. De todas formas, sí es verdad, y hay que decir que las luminarias han estado ahí durante toda la época. Y fíjate, muchos habrán pensado, bueno, en la estrella de Belén, una luminaria a fin de cuentas. Una leyenda, una realidad. Muchas veces las leyendas cuentan en realidad de que están ahí. De hecho, ahora estoy casi terminando los astronautas de Yahvé de J. Benítez vamos, y parece tan claro que yo creo que es evidente que era algo fuera de nuestro entendimiento, y más en aquella época, hace 2000 años. Claro, claro, piensa que, por ejemplo, ahora existen aviones, drones, globos meteorológicos, pero en aquella época, eh, estrellas fugaces, las estrellas, y es curioso porque los magos, que eran astrónomos a lo largo de todo el mundo, yo he estado en complejos astronómicos de India, del área musulmana, incluso en complejos astronómicos más modernos, y te das cuenta que el cielo ya lo conocían perfectamente. Fíjate, por ejemplo, Stonehenge, o aquí mismo en Málaga, los dólmenes de Menga Viera, o en Egipto, que eran grandes astrónomos, esa gran pirámide que miraba a Osiris, y que figuraba el cinturón de Orión. Por lo cual, cualquier cosa que saliese dentro de esa normalidad, pues iban a quedar reflejados. Y hay muchas luminarias, muchas luces que no se pueden achacar pues ni a cuarsas, ni a púlsares, ni a estrellas fugaces, sino están ahí. Y lo que evidentemente no podremos nunca nada más que realizar una hipótesis, porque al no estar ahí, no tener las máquinas del tiempo, a lo mejor si tuviésemos un cronovisor, pues podríamos conocerlo. ¿Hacia dónde va la medicina? Y más, digamos, cómo va a evolucionar respecto a los próximos años y décadas. Es una pregunta muy amplia.
La medicina siempre lo que intenta es mejorar la cantidad y calidad de la persona, ¿eh? La cantidad de tiempo que vive, pero también la calidad. Muchos achacan que si la farmacéutica, yo no voy a entrar en esa guerra, que si las farmacéuticas están o no, pero sí es verdad que una de las cosas importantes es que nuestra calidad y cantidad de vida mejore, que enfermedades infecciosas que todos conocíamos, por ejemplo en los años 80, 90, que eran mortales, como por ejemplo la HIV, se haya convertido en una enfermedad crónica y tratable. A muchos tipos de cánceres, de tumores, pues se vayan controlando, que desgraciadamente todavía hay muchísimo que trabajar. Están apareciendo y vivimos en una pandemia, o estamos viviendo una pandemia, pues como ha ocurrido en otros muchos momentos de la historia, y tendremos que aprender a vivir con ese episodio de la pandemia. La medicina está en continua evolución. Precisamente nos llegan informaciones, artículos, revistas, que lo de ayer no tiene nada que ver con lo de hoy. Decía el Descartes que daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, ¿no? Pues fíjate lo que ignoramos todavía, esa prepotencia. Y yo te digo que para tus seguidores, que se hagan una idea, de hace 6 meses simplemente, que pensaba que el mundo pues, era completamente estable, que todo era maravilloso, y un simple bichito, mortal, mortífero, terrible, ha hecho que se tambalee el planeta completo. De hecho, dicen que es como 100 gramos, ¿no? Que no es más de 100 gramos la cantidad de... Claro, el tamaño del virus es ínfimo. Un virus es un elemento, no se podía decir ni un elemento vivo, sino es un conjunto de un componente llamado ARN con una cápsula. De hecho, hay otro elemento todavía más pequeño, que son los priones, que es simplemente el ARN. Ese pequeñito, que lo vemos siempre como un globo con pinchitos, y que bueno, se puede observar en microscopio electrónico, no tan maravilloso como se ven en la 3D, hace y está haciendo pues que muchas personas pues desgraciadamente estén falleciendo, muchos enfermos, y está creando un gran problema de todo tipo a lo largo de todo el mundo. Pequeñas cantidades, fíjate que no estamos hablando de una invasión, de un bueno, de problema de ningún tipo, ningún terremoto, ninguna maremoto, sino un pequeño germen, al igual que decía H.G. Wells en La Guerra de los Mundos. Unos pequeños elementos, pues está tambaleando los cimientos de la sociedad del siglo XXI. Una sociedad prepotente 6 meses antes, que decía bueno, que todo se podía, y que desgraciadamente pues está viéndose que estamos a merced un poco del germen, y que tenemos que utilizar métodos ancestrales, la técnica de evitación, para intentar que no nos contagien. Empiezan a intuirse los efectos psicológicos que está teniendo, digamos, el coronavirus, y cómo va a afectar, y qué está en nuestra mano para poder evitar de que nosotros mismos y mucha gente que conocemos pues se frustren y se vean impotentes, ¿eh? Claro, esos efectos colaterales, yo lo comentaba también en el canal de YouTube, Doctor Pretierra, la Rueda del Misterio, como te comentaba. Esos efectos colaterales están ahí, efectos psicológicos. Yo he hablado con psicólogos, con psiquiatras. De hecho, evidentemente lo que hay que ver, esos episodios de depresión, de ansiedad, de estrés, de alteraciones del estado de ánimo, del miedo, de la hipocondria, del terror. Todos esos elementos que aparecen y que generan este virus, esta pandemia, están ahí. Y va a hacer que sea un antes y un después en el mundo. No solamente ya el germen per se, sino lo que ha producido quedarse en la casa, este aislamiento que hemos tenido que sufrir millones y millones de personas, y aún lo estamos sufriendo. Este aislamiento personal y social, que a pesar de tener las redes sociales no es lo mismo que el contacto personal, y que
evidentemente ha hecho que familias se separen, que incluso personas no puedan ver fallecer a sus familiares, algo tan terrible como no poder darle la mano a un familiar y algo que evidentemente en ese fin que todo y cada uno de nosotros tendremos en algún momento, pues no se ha podido hacer. Esos efectos colaterales que son o pueden ser tan terribles, o efectos psicológicos, por ejemplo, en los niños, tanto tiempo encerrados, adultos, personas mayores, que pueden desarrollar esos episodios de demencia que pueden estar ahí, que tampoco se cuenta, ese estado de ansiedad, de miedo, ese aislamiento, personas solas que se encuentran en sus casas y que durante mucho tiempo el único método de contacto ha sido el ordenador, el teléfono, pero sin contacto con otra persona. Y somos seres que necesitamos contacto con otras personas. Eso quizá, esa secuela, y yo lo decía en el programa, parece que están pasando de largo, que ahora solamente interesan ciertos intereses, valga redundancia, pero el efecto personal es quizá lo más importante y lo que menos se está valorando. Vivimos inmersos en conceptos y a menudo esos conceptos están solamente en nuestra mente. Podría ser que incluso la muerte podría ser un concepto cuyo peso es tan grande que nos negamos a pensar que es un concepto. Claro, bueno, la muerte, tengo que decir, es aquello que todo ser vivo tiene garantizado. Absolutamente todo y cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra existencia tiene garantizado. Machado, por ejemplo, decía que lo que le mataba de la muerte es que no le dejaba vivir. Fíjate qué frase más buena. Como en un momento determinado esa muerte, ese final del cuerpo físico, para muchos es el final de una existencia, el final del yo. Para otros muchos el pasar a otro elemento totalmente distinto, y las distintas investigaciones, por ejemplo, investigo y sigo investigando y he investigado experiencias cercanas a la muerte, que quizás es lo que más se acerque a ese fallecimiento, ese fenómeno de Lázaro donde las personas fallecen durante minutos y vuelven otra vez a la vida. Esos episodios hacen pensar e intuir que después de esta muerte física, algo de nuestra existencia puede seguir manifestándose de otra forma distinta, con una física completamente diferente. Realmente, ahora mismo, quizá, como tú bien dices, ese concepto de muerte que muchas personas pues, intentan aislar y que incluso en esta sociedad tan modernizada se intenta pues que la persona fallezca en un hospital solitario, que sea enterrado en un tanatorio solitario y que ese apoyo social que ocurría antes pues desaparezca. Pero lo que sí es verdad es que somos muchos los investigadores los que queremos conocer qué hay detrás de esa última puerta, de ese fallecimiento y estamos dispuestos a intentar poner nuestro granito de arena para conocerlo. Bueno, España y Andalucía es puntera en muchas investigaciones y pienso que seguramente habrá mucha gente que esté viendo este vídeo que seguramente sean futuros médicos. ¿Qué cabe decirles a ellos, a esa generación que saldrá, digamos, de esta pandemia? Evidentemente, van a tener un concepto completamente distinto al médico que nos hemos formado pues en distintas épocas. No es lo mismo el médico de hace 50 años que el de hace 30 años o el de ahora. Ahora se hablará de una pandemia que hemos sufrido, que cambió el concepto de la vida y cómo pues ese poder de resiliencia, esa capacidad de recomponerse, el ser humano tiene que componer, como esos efectos secundarios
que vamos conociendo día a día, efectos oculares, alteraciones dérmicas, alteraciones hepáticas, alteraciones encefálicas. Hoy precisamente llegaba incluso informaciones de afectaciones especiales en niños con en lo que le llaman un Kawasaki-like, una enfermedad muy parecida a un cuadro autoinmune, pues que se le achaca al COVID-19. Se aparecerán unos cuadros posiblemente nuevos y ahí es donde está la medicina. La medicina tendrán que ir aprendiendo con H y sin H esos nuevos conceptos y los que ya llevamos unos cuantos años con la medicina, si queremos estar al día tendremos que seguir aprendiendo, porque hay algunas profesiones como es la medicina, que realmente más que profesiones pues son formas de vida y que realmente tú tienes que ir aprendiendo porque si uno se queda con lo que aprendió en la carrera, a los pocos años está totalmente fuera del mundo. Pues ya he hecho todas las preguntas, ha sido muy interesante y la verdad que le agradezco por toda la atención y demás. Nada, José Luis, por Dios, que yo te lo agradezco a ti. Yo espero que esas personas que os siguen y que ven vuestro canal, pues decirle bueno, que como ha ocurrido en otros elementos de la vida, saldremos de esta siempre con secuelas. Las secuelas siempre están ahí. Es como cuando te operan, te quitan un apéndice, pero se queda la cicatriz, ¿no? Unos serán más duras, evidentemente, para aquellas personas que hayan perdido un familiar o alguien muy cercano serán muy duros. Los que hayan fallecido, evidentemente, pues terrible. Muchas personas también, problemas económicos, problemas sociales, ese aislamiento, pero hay que intentar, como digo, y si me permites, con una frase que dijo Confucio, un filósofo chino: lo importante no son las veces que caigas, sino las veces que seas capaz de levantarte.